Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Como saben, estamos en la unidad número 5, donde hablaremos acerca de el realismo mágico. Como recordarán, en años anteriores ya hemos hablado acerca del realismo y sabemos que el realismo es un movimiento que se opuso principalmente a otro movimiento que se conoce como el romanticismo, y que en el caso del realismo pues este se caracteriza porque va a intentar presentar la realidad de una manera objetiva. Es decir, va a permitir que las sociedades puedan expresar o puedan presentar las realidades que se vivían en las diferentes épocas, y desde ese punto de vista los textos realistas sirven como una forma de consultar o de poder ir a esa realidad que se vivió en un tiempo anterior. Pero en este caso, a ese concepto de realismo le agregamos ese nuevo concepto que conocemos como mágico. Y aquí es donde entra propiamente un movimiento que se desarrolla en Latinoamérica y que va a mezclar, por un lado, la realidad objetiva mezclada con la realidad subjetiva que vivimos muchos de los pueblos latinoamericanos. Como ustedes sabrán, en Latinoamérica se tienen una serie de creencias relacionadas con algunos elementos cotidianos que nosotros vivimos. Por ejemplo, pensamos de que las aves negras representan la muerte y eso es parte de nuestro folclore. Pensamos que un bebé al recién nacido necesita tener colocado un listón de color rojo, y ese listón de color rojo le va a cuidar a él de cualquier mal. Cuando un niño recién nacido tiene hipo, le colocamos una bolita de hilo rojo en su frente para que eso le ayude a quitar el hipo. Entonces, parte de todo eso, que es parte de nuestro folclore, parte de nuestra cultura intangible, que ha pasado de generación en generación, se mezcla con esa realidad y generan lo que vamos a entender como este realismo mágico, y que obviamente fue aprovechado por una serie de escritores que empezaron a crear obras donde vamos a ver que presentan una realidad que es muy típica de Latinoamérica, unida justamente a una realidad mágica. Y aquí tenemos algunos antecedentes de ese movimiento, como son que ese movimiento aparece principalmente en el siglo XX como una nueva tendencia literaria y que va a florecer principalmente entre los años 60 y 70. Vamos a ver que ese movimiento se va a caracterizar principalmente por la mezcla de la tecnología y la superstición. Estos dos elementos van a estar mezclados. El adelanto científico no va a lograr dejar de lado parte de esa superstición que nosotros como latinoamericanos tenemos. Cuando consideramos que algo es de mala suerte, hay mucha gente que dicen toco madera para indicar que esa mala suerte está siendo repelida, o toman un poquito de sal y se lo tiran en el hombro igual para alejar la mala suerte. Entonces ahí vamos a ver esa mezcla de esos dos elementos. Además, vamos a ver que la conformación de la cultura latinoamericana es la que principalmente va a permitir el surgimiento de este movimiento, a diferencia de la cultura europea, donde recuérdense que ellos, al ser no es que no tengan parte de supersticiones, pero al ser menos representativos en la literatura, va a ser mucho más difícil para ellos plasmar ese tipo de obras. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en sus obras La hojarasca y Cien años de soledad, que se considera una de las obras más representativas de este género, nos presenta algunos de esos mitos o parte de la cultura intangible que se desarrolla pues aquí en Latinoamérica. Vamos a ver, por ejemplo, en estas obras que tenemos aquí presentes, algunas imágenes que representan el realismo mágico. Por ejemplo, esa pintura de azul de abajo representando a una mujer que es llevada al cielo, en una ascensión al cielo, representando historias de Sudamérica. O esta otra parte de la imaginación, donde nosotros a veces en las nubes podemos ver algunos elementos y considerarlos parte de buena o de mala suerte. O el hecho de que las personas crean de que existen otros tipos de personas que pueden convertirse en animales, es parte de esa realidad que se va a ver reflejada en ese tipo de historias, obviamente siendo aprovechadas por muchos escritores que van a buscar, a través de contar la misma cultura nuestra, generar pues algo que vamos a conocer más adelante como un boom latinoamericano, ¿verdad? Estas obras, recuérdense que surgen a partir de una realidad latinoamericana que, como decíamos, es muy diferente a la realidad europea. Las descripciones van a ser muy detalladas y precisas porque justamente este movimiento es parte del realismo. Va a tener también una carga de sátira social porque va a intentar de cierta manera burlarse de algunas realidades nuestras.
Las obras van a ver que se produce en el lector una sensación de irrealidad porque se van a sentir que están fuera de lo que nosotros entendemos como real, pero que sin embargo van a tener ciertos elementos que podemos encontrar muy conocidos. Las obras van a partir de lo cotidiano, pero van a ser presentados de una manera exagerada y algo extraordinaria. En lo cotidiano, nosotros, por ejemplo, podemos ver algunos animales que representan buena o mala suerte interactuando con nosotros, justamente representando esa parte de exageración del realismo mágico. Dentro del aspecto técnico vamos a ver que también existen algunas características como por ejemplo en el caso del narrador utilizan la tercera persona para presentar una historia con mayor naturalidad como alguien que observa. En otras ocasiones se utiliza un narrador protagonista que presenta diferentes puntos de vista como en la obra Hojarasca de Gabriel García Márquez. Las acciones van a ser exageraciones que van a transformar hechos reales en mágicos e incluso fantásticos. El abordaje de los temas latinoamericanos va a estar presente, como es el caso de la pobreza, del autoritarismo, la discriminación, y eso va a ser mezclado con sueños y creencias que la gente tenía en aquella época. En cuanto al espacio, la ubicación de los hechos va a ser un espacio latinoamericano, generalmente rural o un pueblo, en el que las creencias pues, tenían un carácter mucho más verídico. Por último, en el caso del tiempo, vamos a ver que existe una ruptura de la temporalidad lineal, o sea, no existe un tiempo lineal de presente, de inicio, nudo y desenlace, sino que el tiempo va a ser percibido como cíclico y que muchas veces las historias van a iniciar y van a terminar de una misma manera o en otras ocasiones van a tener una sensación de atemporalidad, o sea que no siguen un tiempo fijo, ¿verdad? Y que a veces el presente se va a asemejar al pasado y el pasado al presente. Entonces vamos a ver todos estos cambios en la narración que van a ayudar a generar ese mismo ambiente de realidad mágica. Algunos representantes importantes de esta obra van a ser, por ejemplo, Alejo Carpentier. En el caso de Alejo Carpentier, algo muy importante de él es que él se considera que fue la primera persona en utilizar el concepto de realismo mágico para referirse a una de sus obras, por lo tanto se considera como el primero en utilizar este género, este concepto, llamando a este género en su obra El reino de este mundo. Entonces por eso se considera una persona importante para este movimiento porque fue el primero en utilizar este concepto al referirse a una obra realista que presentaba una realidad latinoamericana. Otro representante importante es Juan Rulfo, que se considera que en su obra Pedro Páramo ayudó a inspirar a ese gran escritor conocido como Gabriel García Márquez a sus creaciones, porque justamente antes de que García Márquez comenzara, esto es como una parte de una anécdota, antes de que García Márquez comenzara a escribir sus obras como Cien años de soledad, La hojarasca, entre otras, alguien llegó y le presentó la obra de Pedro Páramo a él y le dijo, esto es realismo mágico. Y a partir de ese momento, pues se inicia la historia de Gabriel García Márquez con la creación de estas historias. En el caso de Juan Rulfo, realmente él solo tuvo dos obras, la de Pedro Páramo y la de El llano en llamas, que se consideran dos obras importantes. De ahí las demás fueron únicamente relatos cortos o cuentos que publicó allá por 1955-53. Bueno, y el máximo representante que tenemos de este género, sabemos que es Gabriel García Márquez, que se considera el que llevó a algo que se conoce como el boom latinoamericano con algunas de sus obras, como Cien años de soledad, El general no tiene quien le escriba, entre otras, donde él lo que reflejaba era parte de sus propias vivencias, tenía que ver con sus historias maternas, paternas, y cómo en este caso pues la cultura colombiana influyó mucho en la forma en que él escribía y cómo él pensaba. Por último, tenemos un representante centroamericano, en el caso de Miguel Ángel Asturias, que dentro de sus obras, como El señor presidente, él incluyó algunos elementos de este realismo mágico, mezclados en este caso como un poco del autoritarismo que se vivió en una época en Guatemala. Entonces aquí podemos ver a algunos de los representantes justamente que forman parte de este género que vamos a conocer como realismo mágico.
movimiento en el que veíamos que la realidad se va a convertir en algo mágico porque va a incluir la parte cultural que es propia y nuestra de esas tierras latinoamericanas. Espero que el contenido les haya quedado claro. Espero que hayan tomado sus anotaciones, formulen sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por su atención.